Queridos maestros y compañeros, nosotros somos el último equipo y les vamos a hablar acerca de la escuela socialista en el año 1930 y su interculturalidad, que pues nos dice que la escuela es una nueva reforma en la década de 1930, que pues nos habla de que se emprendió una escuela, una nueva reforma socialista que fue una nueva transformación en México, que pues la educación sea más socialista, más a los alumnos que sean lo más libre o más a gusto que puedan estar. Este también dice que fue un mayor alcance internacional socialmente y que tuvo un fuerte impacto en las zonas rurales, que pues ya sea fundamentalmente aplicadas en un periodo histórico que pues la nueva reforma quiso aplicar. Y también nos dice que la reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer un ITAM, que otorga la autorización previamente por un escrito que ya la socialista. Eh, en las notas número 171 nos dice que las reformas constitucionales con las que se echó a andar el modelo de educación socialista llegaron unos meses antes de iniciar la presencia del señor Lázaro Cárdenas, que pues es uno de los que más mencionados en todas las, ya sea primarias, se escucha más porque fue se podrá decir que él fue el que impartió la reforma, la nueva actualización social, que pues nos dice que son ideales a todos los que acompañaron a Cárdenas en la gobernatura que fue en Michoacán y de la República, y encontraron un proyecto que fue ese, que se trató de una educación que, lejos de marcar un solo camino, daba diversas propuestas pedagógicas. O sea, para que la nueva reforma tuviera algo, que Cárdenas se basó para definir un programa que pues es la enseñanza, lo que es primaria y secundaria. Y se dice que la educación hizo y la sociedad en la historia de México de 1977, México en el siglo XX, se dio el resultado a la formación de organizaciones, popularidades que, como explicaba Gilberto Guevara, que fue uno de los que creó la educación técnica, escuelas campesinas y rurales. También tenemos como último de mi parte, que es en las notas número 172, que nos dice que nos dice que fue un gran impulso, un fuerte impulso en la creación de nuestros hortalistas, que pues a lo que yo entendí fue fue una de la introducción de las nuevas reformas que impulsaba modernizar al campo, de pues la cultura, este, técnica, y pues se generaban varios esfuerzos hacia esa nueva reforma que aplicaron Lázaro Cárdenas, que quien fue el que expresó
en un mensaje al pueblo de México, a la escuela socialista que persigue identificar a los alumnos con las inspiraciones pro, con las, ¿cómo se puede decir? Inspiraciones del propietario desde la perspectiva homogeneizadora, políticas de la educación, independiente de sus diferentes ideologías. Y pues para crear para México de una manera la posibilidad de pues que sean constituyendo, que sea constituyéndose con la mejor colaboradora del sindicato, que pues para nuestra reforma y la educación para los alumnos sea algo más Toca exponer mi parte a mí. Empezamos con el apartado 173, estudio 119, invierno 2016. El proyecto educativo ligado a la justicia social con el tiempo dio empobrecimiento al sector social, y esto causó como consecuencia un impulso hacia la migración del territorio nacional. La educación socialista inició en México, dieron ideas que forjaron a la Revolución Mexicana. El general Plutarco Elías Calles, en la década de 1920, a consecuencia cómo se encontraba el país, dio un paso prolongado de desarrollo social y hacia la educación. En 1934, la Confederación Mexicana de Trabajadores expresó una carta dirigida a diputados y senadores para defender los derechos de obras genuinas del producto y esfuerzo mexicano y lucha hacia los trabajadores. El siguiente proyecto debía llevar a México a la consolidación en todos sus niveles políticos, económicos y sociales, y se pensaba que con la modernización acabara con la pobreza. En el siglo XX se pensaba acabar con la alfabetización del pueblo mexicano y organizar las bases en lo económico y sentar las bases del nacionalismo. En el siglo XX, las escuelas de las comunidades rurales pasaron a convertirse en centros de comunidades y escuelas con nuevas deidades, lo que esto atrajo consecuencias, y se vendrían un proceso social y económico. Las escuelas rurales aprendían mediante el trabajo los principales de la solidaridad social y el amor a la patria. Los establecimientos de las escuelas socialistas en los escenarios políticos y sociales de México de la década de 1930 enfrentaban dos intereses: defender las ideas revolucionarias y el sector conservador de la sociedad. Los valores que se propusieron para ser enseñados en diferentes sectores y en escuelas: se reforzaba constantemente la educación católica, la educación laica, las escuelas racionales y la educación social. Esto quiere decir que muchos pueblos no estaban en contra de que que una nueva educación llegara, como con diferentes deidades, viene siendo religiones católicas y todo eso, y cuáles había un desacuerdo. José Vasconcelos, Narciso Bansols o Moisés Sáenz fueron los encargados de sentar las bases de los modelos educativos. Montaño logró que se cumpliera el artículo 123, que obligaba a los agrícolas la creación de escuelas, que llevaban por nombre las escuelas del artículo 123. En 1933, Moisés Sáenz fundó el proyecto Campara, que era la intención de promover la educación indígena, pero lo que buscaba Sáenz no era brindarles educación a ellos, sino también el aprender de las comunidades indígenas y tener más conocimientos. La idea de hacer todos los ciudadanos iguales nacía naturalmente de las grandes diferencias y enormes regazos que
que representaba el campo mexicano sobre la ignorancia. Lo que buscaban también era que, como había muchas comunidades indígenas y muchas personas con alfabetización, buscaban acabar con todo eso. Era muy difícil porque había llegado educación de religión, y esto afectaba porque hacía que todos estuvieran en desacuerdo. La Acción Socialista mencionó al general Lázaro Cárdenas y dijo estas palabras: el materialismo histórico imperativamente nos dice y demuestra que las dotaciones de tierra a los pueblos implica una necesidad permanente. Quiero pensar que este texto que nos dice es que las comunidades dependían de sus tierras y de lo que tenían de su patrimonio para la educación de ellos mismos, y no estaban interesados en aprender más que en lo que ellos sabían, que decía que era el trabajo y el amor a la patria. Y por último, la principal idea del Estado occidental fue controlar al hombre mediante la modernización. Pues esto es muy claro, que dice que con las nuevas, con las nuevas tecnologías que había en ese entonces, eh, los gobiernos querían imponer condiciones a los ciudadanos que estaban en alfabetización, que no sabían, y esto es lo que querían someter al ciudadano. En la presidencia de la República, durante el informe presentado al Congreso del Estado de Michoacán, al término de su periodo como gobernador, el futuro presidente de México dijo: la universidad escolar en los programas de enseñanza, muchas de las cuales son antónimas entre sí, impiden conectar a los orientadores y carreras que se deben impartir en el Estado. El Estado se halla en condiciones de renovar constantemente su programa de enseñanza, conforme lo vaya determinando las nuevas generaciones y de la vida. Las opciones que emitió Cárdenas influyó grandemente en el ambiente político para facilitar la realización de la reforma educativa, y aportan ideas de fondo para la solución de problemas relacionados con la misma. Alberto Bernamot, en la educación socialista de México, cumpliendo con los acuerdos tomados por el Congreso de la misma reforma, han resuelto dirigirse en conducto de los diputados y senadores para exponer sus puntos de vista con respecto a la implantación de la escuela socialista que se pretende mixtificar, para proponer sus reformas a la vez hecha a la forma que se intenta. La narrativa de Cárdenas fue crear una unidad entre todos los caracteres sociales y entidades políticas y públicas de corte popular y rural, como la intención de apoyar el campo mexicano distribuyendo las riquezas, y por supuesto fortalecer la idea de soberanía nacional sobre los recursos naturales, que años más tarde darán origen a las exposiciones ferrocarrileras e industrias petroleras. La educación socialista fue uno de los emblemas de su propaganda. Número 21. Un día antes de las elecciones del 30 de julio de 1934, en la modalidad socialista de las escuelas genuinas y de tendencia socialista y bajo orden político de Cárdenas. La enseñanza laica, precisamente por el artículo tercero constitucional, se explica como el triunfo de religión católico como religión oficial, consecuencia a la 57, al desaparecer los códigos, la imposición de las religiones como religión oficial, como consecuencia de la separación de la Iglesia del Estado y el imperio de la ley sobre aquella. Desde los años de preparación religiosa hasta hace poco tiempo después, existió diversos grupos, una gran variedad de desconfianza, porque surgió en varios grupos la enseñanza socialista para la educación sexual y la imposición
educación socialista. Las campañas difundadoras emprendidas por varias escuelas oficiales en los proyectos estatales para establecer la educación sexual en la imposición posterior de la educación. En las familias católicas comenzó a rivalizar y comenzaron a atacar las enseñanzas oficiales. Las familias reafirmaron su papel formativo en el proceso educativo y la educación perdió ascendencia como agente de transformación social. Se hizo común la creación de planes de estudio petroleros a la impuesto del gobierno. La impartición de estos programas educativos clandestinos contrarios con el contrario a la orden oficial del Estado. Respondió a los ataques mediante el cierre de escuelas e iglesias, la purga de maestros considerados relacionados a los órdenes políticos. Durante la primavera de 1938, los planteles fueron construidos en centros de acopio, propaganda al apoyo de exposición petrolera. El proyecto de la educación socialista concluyó al finalizar la presidencia de Cárdenas. En el año 2016, el gobernador Manuel Ávila Camacho, con el restablecimiento de las elecciones, propuso el interés económico nacional y extranjero como una fuente de tendencia al comprobatismo a los poderosos sectores económicos y políticos del país, así como aliados socios del extranjero. Una de las consecuencias negativas de la educación socialista fue el acuerdo siguiente, programas educativos, fue la idea de integrar a los grupos indígenas de México a todos los asuntos sociales y culturales educativos. Significaba sacarlos y considerarlos salir de la pobreza y de la ignorancia en el estudio de México.